Hemos estado estudiando que por medio de Jesucristo somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores porque Él es Dios con nosotros. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque Él es quien murió en nuestro lugar. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque Él es quien destruyó las obras del diablo. Hoy vamos a ver que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque Él es nuestro abogado. Amén. Y con mucha frecuencia necesitamos su servicio. Entonces, hoy vamos a estudiar este aspecto de la intercesión de Jesucristo en nuestras vidas. Quiero que vean, por favor, la palabra abogado en 1 de Juan 2:1 es la palabra paraclete. El que aboga significa por la causa de otro. En sí, un abogado, conforme a esa definición, es uno que aboga, pide, intercede por la causa de otros. La palabra griega tiene varios matices de significado. Es abogado legal, un intercesor, un ayudante en general. En el pasaje que tenemos entonces, nosotros podemos reconocer qué es lo que el Espíritu Santo de Dios está tratando de darnos a entender nosotros los cristianos. Cristo en el cielo intercede por los cristianos que pecan aquí en la tierra. Esta intercesión no es para gente inconversa. Esta intercesión es para los hijos de Dios, para los cristianos. El versículo 1 de 1 de Juan 2 inicia con hijitos míos, hablándole a los cristianos. No le está hablando de una forma general a los incrédulos, sino que a los cristianos. Nosotros tenemos a alguien que intercede por nosotros. Entonces, el versículo entonces nos está hablando de su obra, y si ustedes recuerdan, hablamos de la propiciación, y porque Él es quien apacigua la ira de Dios, y es en base de su propiciación que entonces Él puede interceder con nosotros. La palabra abogado o paraclete, como vimos en el griego, también es referido al Espíritu Santo en los evangelios, como en Juan 14:16, versículo 26, 15:26, 16:7. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es uno también que intercede, que aboga, que obra a nuestro favor. Ahora, eso es muy diferente, hermanos, y no tengo el tiempo para indagar a esto, pero una de las grandes diferencias entre nosotros, los cristianos y los católicos, es que nosotros no celebramos la misa. Nosotros no creemos que se tiene que seguir sacrificando a Cristo, sino que Él sacrificó una vez por siempre. Nosotros no encendemos incienso, no tratamos de volver a crucificar a Jesucristo o que se haga una vez más otro sacrificio perpetuamente por nuestros pecados. Él lo hizo una vez para siempre. Entonces, nosotros tenemos que hacernos la pregunta, entonces, ¿por qué necesitamos abogado? Y les voy a decir la gran diferencia. Ahorita Jesucristo, cuando yo peco, no va ante Dios, por decirlo así, para sacrificarse otra vez por algo que ya pagó. Lo que Jesús está haciendo hoy, entonces, como ya pagó mi pecado, Él sigue abogando hacia el Padre por la misma naturaleza y el pecado que yo cometo, pero ya se hizo propiciación, ya se pagó el pecado. Él solamente está intercediendo por mí en el cielo. Entonces, ¿por qué es que usted y yo necesitamos un abogado como Jesucristo? Pues como hemos visto, seguimos siendo pecadores. La nueva naturaleza no peca, pero vivimos en esta carne con la vieja naturaleza, la cual es traicionera. Es la razón de todos nuestros problemas, es la que crea en nosotros contención, ¿verdad? Pleitos, quizás desánimos, amargura o malentendidos o cualquier cosa que pueda existir, sucede en la vieja naturaleza. En la cruz entonces Dios, Jesucristo hizo remisión, es decir, Él pagó el precio por el pecado, pero ahora vive para hacer intercesión, que eso es, Él está abogando a nuestro favor con el Padre. Entonces, la obra de Cristo a favor de su pueblo incluye, entonces, no solo pagar el pecado para que entren al cielo, sino para seguir nosotros en victoria por medio de esa intercesión.
¿Qué pasaría con nosotros si Jesucristo no fuera nuestro abogado? ¿Hasta dónde llegaría el Padre con nosotros si no estuviera Jesucristo abogando a nuestro favor? Hijitos, si no pequéis, pero si pecas, tenemos abogado para con el Padre. ¿Qué sucediera si este abogado no existiera? ¿Qué tanto usted y yo viviéramos en la tierra sin que el Padre tuviera que tratar con nosotros? Pues eso no lo sabemos porque la Biblia no lo dice. Lo único que sí sabemos es, estamos muy agradecidos por lo que Cristo hace por nosotros mientras que vivimos aquí en la tierra. En el Nuevo Testamento se nos dice lo suficiente para asegurarnos la victoria, para que podamos ser vencedores. Y otra vez, y no es por nosotros, es por Jesucristo que está intercediendo por nosotros. Déjalos llevo a varios lugares en la Biblia. Vayan conmigo a Romanos, por favor, capítulo 8, versículo 34. Romanos capítulo 8. No pierdan Primera de Juan, ahorita vamos a regresar. Pero vayan al libro de Romanos. Romanos 8. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia el versículo 34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace por nosotros? Intercede por nosotros. Noten, murió, resucitó, por lo cual intercede. Vayamos a otro lugar, vayamos a Hebreos, por favor, capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Es domingo, es bueno que usen la Biblia. Para muchos ese es el único tiempo que usan la Biblia. Así que vamos a sacar beneficio de esto ahorita. Amén. Por lo menos que le saquen jugo al hecho que tienen la Biblia en sus manos. Noten Hebreos 7:25. Hebreos 7:25 y noten por favor lo que dice la Biblia. Y dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre ¿para qué? Entonces, eso es muy importante porque él puede salvar perpetuamente y nos dice por qué puede salvar perpetuamente. ¿Se acuerdan? La semana pasada les dije, miren, no sabemos hasta qué punto se agota la paciencia de Dios. Hay pecado de muerte, nadie sabe dónde está esa línea. Dios es muy diferente para nosotros, porque todos nosotros tenemos una relación distinta en el aspecto de madurez, conocimiento, etcétera. Yo no sé a cuál es, yo no sé por qué con Sansón Dios fue sumamente, ¿verdad? Paciente con él, ignorando toda su rebelión, y con Moisés, quien caminó con él, estuvo 40 días en su presencia, la riega una vez y trató con él. No sé exactamente cómo es que Dios funciona aquí. Esto sí sé, Él puede salvar perpetuamente porque Él está continuamente intercediendo por nosotros. La alternativa sería entonces, quizás que cometiéramos pecado y si no hubiera intercesión, entonces como tenemos vida eterna, no es que Dios nos quite la salvación, porque Él prometió que nunca saliéramos de sus manos, pero quizás nuestra muerte física fuera mucho más pronto que lo que usted y yo pensaríamos. Es la intercesión de Jesucristo que hace la diferencia para que usted y yo todavía pudiéramos continuar, porque Él sigue intercediendo por nosotros. En el círculo, hermanos, de la vida, y nunca se les olvide esto, y no por llegar a Lion King ni nada de eso, ¿verdad? Todos tienen su enemigo. Los insectos deben de cuidarse de los pájaros deben de cuidarse de los perros y gatos, ¿verdad? El enemigo nuestro, hermanos, es el pecado. Y siempre debemos de cuidarnos de él. Nunca debemos de llegar a la conclusión que porque somos salvos por gracia o porque Jesús murió por nosotros, que eso de una forma a otra nos debe de animar a no preocuparnos sobre qué tipo de vida cristiana tenemos. Incluso Juan ilustra el tema del pecado comenzando desde el capítulo 1. Por eso es que comenzamos en Primera de Juan 1, para poder tener contexto sobre lo que estamos estudiando del pecado. Y la Biblia nos hace claro, y quiero que regresen conmigo a Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1.
Aquí Juan comienza el contraste entre el pecado y Dios, entre obscuridad y luz. Y también Juan está haciendo un contraste, y hermanos, y eso es algo bien importante para comprender aquí en Primera de Juan, es el contraste entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Ahora, si somos sinceros, decimos más de lo que hacemos, todos, en cierta forma, ¿verdad? No hay nadie aquí que no es culpable de esto. Sin embargo, Juan está tratando de aterrizar esto para los cristianos. Incluso, él menciona 4 veces la expresión si decimos. Vean conmigo, por favor, el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué hacemos? Mentimos y no practicamos la verdad. Esto es muy sencillo, ¿no? Bueno, si dices, ¿verdad? Si tú dices. Bueno, versículo 8, noten. Si decimos que no tenemos pecado, ¿nos qué? Y otra vez comienza, si decimos. Noten conmigo el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y obviamente, pues, Él no miente. Y hay otra forma de esa misma expresión en el capítulo 2, versículo 4. Noten conmigo. El que, ¿qué dice? Dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es. Entonces, qué curioso que aquí Juan está diciendo, mira, vamos a hacer un contraste de aquellos de los que dicen pero no están viviendo, o aquellos que asumen pero en realidad hay ciertos problemas. Entonces, es obvio que nuestra vida debe de ser algo que más allá de lo que usted y yo hablamos. De nada sirve que yo diga que quiero ser un buen esposo y sea un mal esposo. De nada sirve que yo diga, ¿verdad?, que quiero ser un buen cristiano, pero no viva como un buen cristiano. Entonces, Juan nos está diciendo, mira, hay un problema serio cuando decimos algo y estamos practicando otra cosa. Tenemos que vivir lo que nosotros decimos que somos y que estamos viviendo. Vayan conmigo a Santiago, por favor, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, unos cuantos libros hacia atrás. Bueno, está muy cerquita. Si se va a Hebreos, ya se fue demasiado. Amén. Regrese hacia su derecha. Santiago 1. Perdón, va a ser capítulo 2. No Santiago 1, es capítulo 2. Y es el versículo 17. Noten, por favor, ¿estamos todos ahí? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es algo muy sencillo. No podemos nomás decir, yo tengo fe. Y alguien no puede decir, pues bueno, yo no tengo nada de fe, pero yo sí tengo obras. No. Estas dos cosas de un equilibrio tienen que coexistir en nuestras vidas. Podrá existir alguien que dice, fíjese que amo mucho la iglesia, no diezmo, no quiero hacer nada para la iglesia, pero sí oro por la iglesia, yo tengo fe. Yo si no, pues hermano, no tengas fe y ponte a servir, ¿verdad? Entonces, la Biblia claramente nos está dando este mismo contraste para los que dicen, pero están faltando en lo que hacen. Entonces, si caminamos con Dios, ese caminar debe de lucirse en nuestras vidas. Y regresen conmigo ahora a Primera de Juan, por favor. Si decimos entonces que andamos con Dios, andaremos en luz. No tenemos que decir que andamos en luz, simplemente nuestra vida va a ser una vida de luz, hablando de que no va a ser una vida de pecado o algo así. Todos reconocemos que el pecado no es limitado a desobediencia externa, eso lo tratamos anterior. O sea, no quiere decir que porque quisiste o tuviste la intención de hacer algo y no lo hiciste, que no pecaste. Recuerden que hay pecados de intención y ahí cometemos muchos pecados ahí. Aun cuando la Biblia habla de lo que es el mundo no nomás es ir y vestirte como los artistas de Hollywood, eso es un aspecto del mundo, pero no es nomás el mundo. El mundo, conforme a 1 de Juan 2:16, son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida.
vanagloria de la vida, algo que tiene que ver con su vanagloria, puedes hacer algo muy correcto y hacerlo por el motivo incorrecto y se vuelve vanagloria. Amén. Los hermanos cantaron bien, pero si lo estaban haciendo para que toda la atención sea sobre ellos, eso es la vanagloria de la vida. Entonces, espero que no haya sido el motivo de por qué cantaron, porque ese no debe de ser el motivo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, quieren saber cuáles son los pecados de la carne, lean Gálatas y todos esos deseos, esos son pecaminosos. Entonces, ninguno de las cosas que son del mundo proviene del Padre, sino del mundo, dice la Biblia. Entonces, cuando entramos al capítulo 1 de Juan está continuando su contexto, cuando entramos al capítulo 2, de Juan está continuando en su contexto del capítulo 1, hablando la diferencia entre si andamos en luz, como Él está en luz, si decimos que no tenemos pecado, o si decimos que lo conocemos, pero nosotros no estamos guardando sus mandamientos. Y yo pienso que la clave para vivir en la vida victoriosa se encuentra en el capítulo 1, versículo 7. Y noten conmigo, por favor, dice la Biblia, en el versículo 7 del capítulo 1, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, quiero que vean esto aquí en la pantalla para que lo piensen un segundo. El caminar en luz es un caminar abierto y honesto. Si ustedes notan, dice la Biblia, el caminar, el que camina en luz como Él está en luz. Y noten que debe de ser algo muy abierto, es algo de lo cual nosotros no tenemos que escondernos, porque estamos en luz. Cuando vives en luz, no hay nada que esconder, no hay nada de qué preocuparte, no hay por qué esconder, ¿verdad?, la pantalla de su celular o de su computadora, porque cuando vives en luz es algo honesto y abierto, no hay nada de qué preocuparse, no hay nada de qué tratar de ocultar. Y noten, por favor, ha de ser una tristeza para Dios que muchos en la iglesia han sido viven en envidias por cristianos que no están viviendo vidas por cristianos que no pueden pasar la prueba del examen, que viven en la luz de Dios. Entonces hay muchos que en la iglesia nunca pasarán este examen de ver a ver cómo están sus vidas conforme a la luz de Cristo, porque si decimos que andamos en luz como Él está en luz, entonces debe de haber ciertos aspectos de nuestras vidas que van a testificar a esto. Y no estoy hablando de perfección, ninguno de nosotros somos perfectos, amén. Pero sí estamos hablando que debe de haber clara evidencia que le pertenecemos a Dios, porque decimos que somos salvos, porque decimos que hemos recibido a Cristo como Salvador. Ahora quiero que veamos entonces, si vamos a entrar al estudio de hoy. Noten número 1, por favor, conmigo. Vean el propósito de lo que fue escrito. Hay una razón de por qué fue escrito esto. Y dice la Biblia en el versículo 1 de primera de Juan 2, hijitos míos, noten, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y qué curioso, ¿verdad? Porque alguien pudiera pensar, si predicamos, y eso es lo que asumen todos los que creen que se pierde la salvación, ¿sabes lo que asumen? Asumen que si alguien viene y dice, fíjate que no hay nada que puedes hacer que hace que pierdas tu salvación, asumen que la persona escuchando eso va a ir y se va a hacer mundano a propósito. Piensan que va a decir, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera y no perder mi salvación. Y pues sí, no hay nada que puedes hacer que te hace perder tu salvación. Es que tú nunca te salvaste a ti mismo, así que no puedes perder tu salvación. Él te salvó. Él murió en la cruz, así que nunca obtuviste la salvación por un mérito, por obras. Así que por eso nosotros nos mantenemos salvos, porque Él nos salvó sin haber hecho nosotros nada para merecer esa salvación. Pero sin embargo, gente piensa que al escuchar eso, gente salva va a decir, pues fíjate nomás, entonces yo voy a vivir como yo quiera, a cabos que no soy salvo, al cabos que, perdón, no puedo perder mi salvación. Pero en sí lo que Juan está diciendo, que si alguien piensa así, eso comprueba que no es salvo. Porque nadie va a llegar a esa conclusión, porque lo que Juan está diciendo es, mira, si alguien verdaderamente tiene a Cristo,
va a tener algo por dentro que no lo va a dejar estar muy cómodo con el pecado, ni con las cosas oscuras, ni con la luz. Por eso comienza, si decimos, si dices que tienes a Cristo, si dices que andas en luz. Entonces Juan dice que el propósito por lo cual él está escribiendo, él no está escribiendo para que alguien se vaya más al pecado, les está diciendo, yo escribo esto para que no peques. Entonces, si pecamos, podemos confesar pecado y él nos limpia, pero él está escribiendo para que no pequemos. Entonces, vamos a hablar rápidamente del pecado y vean primero en sus notas, el deseo de Dios es que evitemos el pecado. Ese es el deseo claro de Dios. En Juan, incluso en todos los evangelios, y eso es lo interesante, que siempre que que Jesucristo trataba con alguien y hacía un milagro, siempre los despedía de la misma forma. Juan 8:11, vean este ejemplo. Ella dijo, hablando de la que le estaban condenando a la mujer, dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno, vete. ¿Y qué le dijo? Ahora, es obvio, como Primera de Juan nos está diciendo que todos pecamos. Entonces, no es como que Jesucristo le está diciendo, ve y ya nunca peques en tu vida, vas a ser perfecto sin pecado, ya no peques más. Se está refiriendo a la razón de por qué la estaban condenando desde el principio, la estaban acusando de adulterio. Le está diciendo, ya no peques más, ya no vivas esa vida más, ya deja lo que antes estabas haciendo, ya no regreses a eso. Porque Dios nunca quiso salvar a alguien para que continuara en lo mismo. Y muchas veces, hermanos, cristianos continúan en sus vidas en el mismo pecado del cual supuestamente Dios les salvó. Y continúan el mismo estilo de vida, y hay ciertos problemas que eso sucede. Ahora recuerden, la gente incrédula no son hijos de Dios, así que Dios no los disciplina. Pero tenemos que comprender algo en contexto. ¿Qué sucede cuando Dios hace algo en tu vida y la gente regresa al pecado? Les voy a dar una pizca aquí de esto, y no tengo mucho tiempo de meterme a profundo, pero noten Juan 5, versículo 13, está en sus notas, y dice la Biblia, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Qué dice lo siguiente? No peques más. Y vean esto, volteen la hoja y dice, para que no, ¿qué? Te venga alguna cosa, ¿qué dice? El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era quien le había sanado. Ahora, sí se imaginan aquí y comprendamos, lo sanó, pero noten la advertencia de Jesús, le dijo, mira, yo fui el que te sané. Y como que ¿verdad? No sé si se lo dijo en el oído, pero le dijo, y además, no peques más, no vaya a ser que te venga algo peor. Y les estoy diciendo, hermanos, que muchas veces es mejor ser incrédulo y vivir en pecado que ser cristiano y vivir en pecado. Consecuencias pueden venir a su vida que nunca se imaginó, porque nosotros pensamos, pues ya podemos hacer lo que nosotros queramos. No fue así como Dios trató el asunto. Por eso le dijo, mira, ten cuidado, no va a ser que venga algo peor en tu vida por andar en desobediencia. Y Dios quiere, hermanos, que vivamos en nuestra nueva naturaleza, en nuestro corazón. Y dice en Romanos 6, versículo 1 al 2, y quiero que noten, por favor, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que, ¿qué? Para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué dice? ¿Cómo viviremos? Entonces, hermanos, la Biblia lo hace claro, nosotros no debemos de vivir en el pecado. Si es que ya hemos nacido en Cristo, entonces el deseo de Dios es que evitemos el pecado, que paremos de vivir. Debe de haber una diferencia en lo que usted era antes de Cristo y lo que es después de Cristo. Debe de haber una diferencia en cómo éramos padres antes de Cristo y después de Cristo. Cómo era usted como esposo o esposa, cómo era usted como joven, como hijo. Debe de haber una clara diferencia que Cristo entró en su vida y cambió su vida, porque la intención no va a ser regresar al pecado, la intención es tratar de huir del pecado. Y si la regamos, gracias a Dios tenemos un abogado,
Pero la meta no es abusar del abogado. Amén. No queremos hacer de aquella persona que, bueno, pues como tengo abogado gratis, ahora sí, le voy a exprimir. De esto no se trata en cuanto a nuestro abogado. Pero noten segundo, entonces, nosotros no solo vemos que el deseo de Dios es que evitemos el pecado, pero noten segundo, la mejor forma de evitar el pecado es la separación del mismo. Nos tenemos que separar del pecado. Muchos que escuchan, muchos malentienden la posición nuestra como bautistas en cuanto a la separación del mundo y del pecado. Entiendo que hay iglesias que son legalistas, que enseñan salvación por obras y que si no tienes una cierta conformidad externa, entonces no eres salvo, o empujan solamente para que gente tenga el disfraz cristiano, aunque no tengan su corazón íntegro con Dios. Pero sin embargo, si Dios desea que yo me aleje del pecado, la separación va a ser la forma o el vehículo el cual yo tengo que emplear para alejarme del pecado. Entonces, primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de, ¿qué dice? De todo pecado. Entonces Dios nunca se mueve de una forma contraria a su naturaleza. Él siempre está en el mismo lugar, hermanos. Entonces, ¿qué sucede, por decirlo así? Somos salvos y Dios nunca cambia, hermanos. Él es el mismo ayer y hoy y para siempre. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros pecamos, no es que Dios se aleja de nosotros. Nosotros nos alejamos de Dios y comenzamos a acercarnos al pecado. Ahora, hay hermanos que hasta traspasaron allá, ¿verdad? Y parece que el diablo es santo, ¿verdad? No son mentiras. Pero bueno, aquí gente se queda atorado aquí. Entonces, tenemos pecado, tenemos Dios y pecado. Entonces, nos acercamos al pecado, nos estamos alejando de Dios y nos acercamos a Dios. Nos alejamos del pecado y por eso, entonces, si yo se lo pongo en el vocabulario de Juan, si decimos que estamos con Dios, andamos en luz, guardamos sus mandamientos. Hay una vida diferente, si decimos. Ahora, pero si decimos que andamos con Dios, pero no guardamos sus mandamientos, andamos en tinieblas, andamos en pecado, no tenemos restricción de pecado, ni la conciencia nos hace incómodos. Entonces, dice la Biblia, mentimos. Y la verdad de Dios no está en nosotros. Esto no es lo que Luis Montaño está diciendo, eso es lo que Juan está diciendo. Para los que dicen, muy bien, entonces, vean por favor que cuando andamos en luz, entonces nos alejamos del pecado. Vean eso en la pantalla. La mejor forma de no vivir en pecado es el no alimentar lo que nos guía al pecado. Y eso es muy sencillo. Todos tenemos apetitos. Amén. El mío cereal, es una de mis debilidades, el cereal. Cuando estoy tratando de perder peso, tengo que evitar el cereal. Si cualquier cereal existe en mi casa, es un peligro para mí. Porque a mí me fascina, yo puedo comer cereal todo el día. ¿Cuántos son iguales? Amén. Amén, pero tiene mucho azúcar, por eso nos gusta. Nadie compra cornflakes así solo, amén. Y si lo haces, habla conmigo después, amén, hay algo mal. Y cuando lo comes, le pones azúcar y plátano y todo lo demás, no así solo. Muy bien, entonces, es medio raro, no tiene sabor, es como, ¿verdad?, comer cartón o algo así. Pero bueno, eso es para otro mensaje, ¿verdad? Pero todos tenemos apetitos, hermanos, todos tenemos apetitos carnales. Y les voy a decir algo curioso, que depende quién fue usted antes de Cristo, va a fluctuar la variedad de apetitos que tiene. En otras palabras, todos en general somos pecadores y todos los demás tenemos los mismos apetitos de una forma general a todos los pecados, pero depende cómo usted vivió antes de Cristo, va a tener ciertos apetitos que otros no tienen. Por ejemplo, como yo nunca fui alcohólico, estoy 100% seguro que puedo entrar a una cantina y no ser tentado en lo absoluto con el licor. Tengo como un odio hacia el licor. He visto tantos efectos en vidas, en niños, he visto tantos niños sufrir por los resultados del alcoholismo,
que le tengo casi un odio al alcohol y un desprecio grande. No sería para mí en lo absoluto nada tentador en ese aspecto, pero yo sé que hay hermanos que sí fueron alcohólicos antes de ser salvos y el pasar por una cantina despierta ciertos apetitos, ciertos recuerdos, ciertas formas de pensar en los cuales se les hace agua a la boca o algo así, muy similar a una hamburguesa a mí. Amén. Entonces es como que, ¿verdad? Nomás prueba. Y inicialmente quizás no es malo esa tentación, lo que es malo es alimentar esa tentación. Y comprendamos la gran diferencia aquí, porque muchos piensan, no, es que sigo siendo tentado. Todos somos tentados, todos. Pero para evitar el pecado, tengo que no alimentar lo que me lleva al pecado. Entonces, si yo estoy diciendo, si yo digo, para regresar al contraste entre lo que decimos y lo que hacemos, fíjate que quiero dejar de tomar, pues sería bueno no ir a la cantina. Vamos a comenzar con lo obvio. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo sé que si entro, pues voy a querer tomar. Si digo que quiero dejar de tomar y pues sería bueno no ir a un expendio, sería bueno ni meterlo en mi casa. Yo sé que muchos van a decir, no, es que yo lo tengo para mis amigos cuando vienen. Eso es igual de pecado. Hay de aquel que le da de tomar a su vecino, dice la Biblia allá en Habacuc. Entonces, no, ni lo tengas en tu casa. Es algo muy sencillo, no queremos alimentar, pero además, esto no es montañología, eso es lo que dice la Biblia. Dice en Romanos 13:14, noten conmigo, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis, ¿qué dice? Entonces, pensémoslo de esta forma, sino vestidos del Señor Jesucristo, y vean la clave, si andamos en luz como Él está en luz, entonces vamos a andar como Él anduvo. Vamos a vivir en la luz de Dios, sino vestidos del Señor Jesucristo y no alimenten para los deseos de la carne. Aquí la clave es caminar con Dios, vestirnos del Señor Jesucristo y no vamos a proveer para los deseos de la carne. Y hay muchos deseos, hermanos, cada uno de nosotros comprendemos nuestras debilidades. Y lo que la Biblia nos está diciendo es, no alimentes esos deseos. Romanos 6:11-12 dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos ¿para quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus ¿qué? Y todos tenemos estas concupiscencias a las cuales no debemos de alimentar o vivir conforme. Entonces déjales enseño esta ilustración aquí para poder comprender lo que es la separación. Porque la meta, hermanos, es no vivir en pecado. Y todos tienen ahí en sus bosquejos una gráfica ahí. Y quiero que noten, por favor, que hay una diferencia en donde está Dios y en donde está el pecado. La doctrina de la separación es muy mal entendida porque personas piensan que cualquier persona que haga ciertas reglas para no pecar, eso nos constituye legalistas, porque le decimos a gente, no vayas a ciertos lugares, ten cuidado de tu testimonio, etc. Lo único que estamos tratando de practicar es Romanos 13:14. Sino vestidos del Señor Jesucristo, dice, y no proveáis. ¿Para qué? Para los deseos de la carne. La Biblia nos dice, no debemos de proveer. Entonces, la pregunta es, si yo soy un cristiano y yo estoy tratando de caminar con el Señor y soy nuevo en la fe, y les pregunto a ustedes, a ver, tengo que evitar el pecado. ¿Qué tan cerca debo de vivir del pecado? Eso es bien difícil de determinar, porque cada uno de ustedes iba a decir algo como, pues entre más lejos estés del pecado, ¿qué? Mejor. ¿Muy bien? Y escúcheme, porque ahorita van a comprobar que muchos de ustedes son bien legalistas, ¿verdad? Aunque nos tiren, y cualquier persona viendo que muchas veces nos tiran en esta área. Entonces, dice la Biblia, por ejemplo, que vamos a agarrar algo en común, ¿verdad? La inmoralidad, la fornicación es pecado. Es un deseo de la carne.
Entonces, si yo le pregunto a alguien, entonces, por ejemplo, mira, tengo una novia. Nomás explíquenme, ¿cómo pudiera evitar el pecado? El pecado es la inmoralidad, fornicación. Eso es lo que es pecado. Muchas veces, ahora, yo le digo a la gente, mira, no soy un maestro de biología, pero sí comprendo hormonas. Amén. Igual ustedes que me están viendo. Entonces yo le digo a los jóvenes de nuestra iglesia, ¿sabes qué? Aquí van varias reglas quizás que podemos tener. Las reglas en sí no son palabra de Dios, simplemente es para que agarremos la onda para no alimentar lo que me va a conducir aquí. Alguien puede desobedecer entre las reglas y lo que es, pero estamos todos de acuerdo que queremos evitar el pecado. Aquí, aún todas las iglesias liberales que se jactan de ser libres, que somos legalistas, lo que sea, estamos de acuerdo con lo que dice el pecado, porque pecado pues es pecado. Donde no van a estar de acuerdo es en lo que decimos que va a conducir al pecado. Muchos de ellos así viven, ¿verdad? Quieren vivir abrazados y pecan. Otros están viviendo así. No pecan, pero están así están. Y nosotros decimos, mira, no es sabio estar así porque cualquier cosa te va a empujar al pecado. Entonces yo le digo a los jóvenes de la iglesia, mira, es totalmente normal que existe una atracción entre sexos opuestos. Eso es normal, así nos creó Dios. Entonces sería buena idea porque hay ciertos sentimientos que Dios nos da, que ya están en nosotros, que Dios quiso que se explotaran en el matrimonio. Esos sentimientos van a traer felicidad, satisfacción, va a traer un cierto gozo dentro del contexto del matrimonio. Pero hay algo que Dios hizo. Dios nos los dio desde que comenzamos la pubertad, en la juventud, comienzan a despertarse esas emociones y muchos no saben qué hacer con esas emociones. Entonces lo que yo le digo a los jóvenes es, mira, el pecado es muy real, la tentación es muy real, entonces sería bueno, y aquí es donde todo el mundo, fundamentalistas, legalistas, no, yo les digo, mira, no sería bueno que en el periodo del noviazgo exista ningún contacto físico. Un noviazgo cristiano no son dos jóvenes para vivir como casados, aunque viven con sus padres, que terminen abusando lo que es en realidad una relación marital y traten de ver a ver si la van a hacer o no, si son compatibles o no. Todo ese tipo de cosas son mentiras del mundo. Lo que es un noviazgo cristiano en su sentido son dos cristianos que aman a Dios, se están conociendo, pero como él no sabe si ella va a ser su esposa o no, ella no sabe si va a ser su esposo o no. La Biblia dice, no debemos de defraudarnos unos a otros, debemos de evitar el pecado, la fornicación. Entonces, yo le he dicho a los jóvenes, mira, ten cuidado porque a lo mejor tú caes y vas a tener relaciones sexuales con el esposo de alguien más. Porque hasta que no están casados, todo puede pasar. Amén. Cualquier cosa puede pasar. Un hombre puede venir y decirle todo lo que quiera a la jovencita, nomás para tener lo que él quiere, sin casarse con ella. Y yo los he tenido, hermanos. Bueno, miren, vamos a regresar al tema. Esa es fornicación y esa inmoralidad. Yo tengo que hacer todo lo posible para evitar esto. Entonces, yo le digo a los jóvenes, mira, no se besen, no se agarren de la mano, nunca estén a solas. Es muy difícil caer en inmoralidad si nunca le das un beso. Y yo sé que muchos están pensando, pero ¿qué tiene mal un beso? Y el hecho de que usted mismo ha caído en fornicación le debe de testificar que tiene de mal con un beso. Todo inicia con un beso. Amén. Para todos los que me están viendo, a ver, ¿y qué tiene de malo? Y regularmente cuando alguien me cuestiona de esto, ¿verdad? Ya saben. Pero bueno, por lo obvio. Entonces, yo siempre le digo a los jóvenes, mira, háganle a la antigua, véanse en una mesa, platiquen, conózcanse.
Si se enamoran o piensan que están enamorados, debe de ser porque están conociendo al individuo, no porque sus emociones los están contradiciendo. Nunca ha visto a alguien y se enamora con alguien y dices, ¿qué está pensando ella? Él es un bueno para nada y ¿qué tiene malo? Y lo que está cegada por la fornicación. Hay muchas cosas que son obvias, pero una persona no las puede ver bien cuando en la relación piensan que son algo que no lo son. Y eso es lo que hace la fornicación en una relación de noviazgo. Los hace sentir que tienen algo que no tienen. Y lo que sucede en esta decepción es que se casan porque piensan, no hombre, esto es amor. Y no es amor, es que el sentimiento que causa las relaciones íntimas hace que se sienta más madura la relación que lo que verdaderamente es. Los jóvenes están cegados, se dicen te amo después de un mes y no saben ni qué es eso. Se casan y tarde o temprano las escalas de las emociones se van y dicen, ¿qué estaba pensando? Exacto, no estabas pensando. Amén, por eso es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué estoy tratando de hacer? Jóvenes, para evitar divorcios, es bueno que tengas un buen matrimonio, pero aquí les va. Buenos y sanos noviazgos conducen a buenos matrimonios. Entonces, es imposible que tengas un mal noviazgo, se casen así tomando atajos divinos, por decirlo así, y pienses, no, todo va a estar bien, tarde o temprano algo va a suceder. De la misma forma, yo voy a sonar bien fundamentalista aquí, pero si tengo que evitar la fornicación, pues sería bueno, ese adulterio, sería bueno que yo tenga ciertas conductas que no guíen a un adulterio. Yo no aconsejo damas a solas, yo no voy y me tomo un café con hermanas de la iglesia. Amén. He tenido personas que se han enojado por esto conmigo, estoy bien, yo puedo vivir que se vayan a otra iglesia, no lo hago. ¿Por qué? Porque eso es muy real, hermanos. Y todo ser humano tiene estas tendencias, todos los tenemos. Lo malo es que gente alimenta esto. Y cuando se alimenta es muy difícil detenerse cuando una persona ya está muy cerca del precipicio del pecado. Entonces, lo que proponemos entonces es practicar lo que es la separación. Y la separación es muy sencilla. La separación es, si yo sé que esto es pecado, ¿qué debo de hacer para apartarme del pecado lo más posible? La meta no es tanto qué es lo más cerca del pecado que puedo vivir, qué es lo más lejos del pecado, porque si caigo, voy a caer a un lugar seguro, no al pecado. Entre más me acerco de Dios, pues más seguro voy a estar. Y uno en toda su vida siempre va a estar así por sus emociones y el mundo va a estar para acá, luego para acá, y así vamos a estar, muy bien, y de repente, hermanos, déjales digo, vamos a ver una película que no debemos, decimos, Señor, perdón, y otra vez nos regresamos otra vez para acá. Y lo que estoy diciendo es que continuamente es un equilibrio, que tenemos que alejarnos, pero somos carne, no somos perfectos, no es como quisiéramos vivir. Si viviéramos siempre aquí, no pudiéramos ver de tanto iluminación que tuviéramos todos de nuestra cara, amén. Iba a haber tanta luz aquí adentro que podríamos alusar físicamente a Hermosillo, amén. Y no vivimos aquí, ¿verdad? No hubiera absolutamente ningún problema si viviéramos aquí. No, hombre, perfección en todo su aspecto. Mientras que tenemos la carne, nos acercamos, pero muy fácil, ¿verdad? Uno sale bien orado de su casa y luego se te mete un carro y ahora estás aquí, bien rápido, ¿verdad? Ojalá que se muera, que te mueras, ¿verdad? Y aquí estás, ¿verdad? Y ahí uno está en lucha, amén. Y para que puedan comprender, ¿verdad? ¿Cómo es que esto funciona en cuanto a la vida? Entonces, la meta nuestra no es alimentar o provocar a gente que peque. O sea, para nosotros no debemos de promover pecado. Tenga mucho cuidado cómo habla de ciertas películas. No vaya a ser que esté siendo tropiezo a alguien. Tenga mucho discernimiento porque nosotros no debemos de hacer algo que apunte a gente aquí. Y eso lo hacemos por medio del testimonio. Tenga mucho cuidado qué es lo que usted dice. ¿Qué es lo que va a motivar en la vida de otra persona?
Tiene que tener bastante cuidado porque siempre estamos aquí. Lo que significa esto es libertad. Yo tengo que decidir dónde voy a vivir, pero sé que tengo que evitar el pecado y tengo que acercarme a Dios. Y esa libertad puede ser abusada por medio de cristianos quizás inmaduros o cristianos que no tienen el concepto correcto de cómo debemos de navegar en esta vida. Entonces, el deseo de Dios es que evitemos el pecado. La mejor forma de evitar el pecado es de separarnos del pecado. Tercero, quiero que veamos, por favor, no debemos promover ni aprobar el pecado. Muchas veces esto es un proceso que sucede en las vidas de muchos. Muchas veces, hermanos, van a haber jóvenes y van a haber cristianos que andan mal con el Señor. No lo vamos a notar aquí, todo el mundo va a pensar que están bien, pero regularmente comienza una descendencia y hemos visto siempre eso donde hay cristianos aquí que parece que están bien en fuego, pero comienzan su descendencia levemente. Regularmente cuando ya van hacia allá, van a comenzar desde aquí como diciendo de todas las injusticias, es siempre la culpa de alguien más, alguien me ofendió, alguien me hizo esto, alguien me hizo lo otro, nadie me entiende. Porque recuerden como lo vimos hace unos domingos atrás, una de las cosas que sucede es que la inmadurez nos hace que no tomemos responsabilidad y comenzamos, siempre es alguien la culpa de alguien y se van alejando. Tarde o temprano ya están aquí, ya cruzaron la frontera, pero están como votando entre aquí y acá. Y eso es quizás lo más crítico aquí cuando alguien está viviendo ahí, porque tenemos que tener cuidado de cómo se está viviendo. Regularmente cuando ya llegan aquí, jóvenes o adultos paran, y esto es bien curioso, pero para que vean cómo las redes sociales afectan quién eres y cómo interactúas con todos. Cuando estás acá, es Cristo, la iglesia, cada cosa la estás subiendo, pero cuando estás aquí con una conciencia pesada ya estás ausente. Y nomás escúcheme porque así funciona esto. Estás ausente porque estás en una lucha. Estás a punto de salir del closet del pecado. Y cuando estás aquí, es muy difícil subir lo que estás haciendo porque sabe tu conciencia que está mal, por lo cual no lo subes. Entonces te quedas como en un purgatorio digital. Muy bien, ahí estás, por un tiempo. No sabes qué hacer. Parte de Dios nos dio nuestra conciencia, nos dio el Espíritu Santo y literalmente nadie está feliz aquí porque no están viviendo libremente, están como esclavizados a lo que conocen de Dios, pero no quieren ahorita vivir para Dios y casi resienten a todos los que están aquí porque toda persona, como dice la Biblia, el que está mal en sí le tiene miedo a todo, los que están confiados como un león, como dice Proverbios. Los que viven aquí ven esto, ven hacia los que viven allá y ellos sienten por su conciencia que todos los dedos están apuntados hacia ellos. Y eso que no es así. Yo sé porque puedo predicar sobre cómo masticar chicle y el que anda mal me va a decir, oh, me estabas viendo, ¿verdad? Y yo, fíjate que, pues no te vi, pero bueno, sí era para ti, ¿verdad? O lo que sea. Y lo que estoy diciendo es que es nuestra conciencia, el Espíritu Santo de Dios que Dios nos ha dado, que aquí están personas y ven y, ay no, me están juzgando y nomás me están criticando y se sientan así. Pero están los de aquí diciendo, oye, ¿tú qué? Ni al caso. O sea, ¿sí me explico? Yo estoy viviendo mi vida. O sea, no cruces ni mi mente ni nada. O sea, estamos aquí bien a gusto, felices, pero los que están acá así se sienten. Muy bien, se sienten como que todos allá y aquellos ni al caso, pero ellos así se sienten. Entonces, nomás escúchenme porque ese es el proceso. Tarde o temprano se cruza una línea donde ya totalmente abrazan esto y odian aquello. Y va a suceder que muchos que entran y salen, los que salen, tienen que tratar con su conciencia y la única forma de hacerlo es, ahora sí, externamente, sin restricción, van a vivir una vida que ellos rechazan. Es por eso que bien se ha dicho que la razón principal de por qué existen tantos ateos es culpa de los cristianos.
Porque Dios nos ha dado a nosotros luz en nuestro corazón, el Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede cuando aquellos que dicen que andan en luz, pero andan en tinieblas? Comienzan entonces a hacer cualquier excusa. Ay, no, es que son bien exagerados. Pero así están. Ay, no, es que la iglesia es bien aburrida. Ese pastor fundamentalista. Y lo que ellos no saben es que lo único, si yo comienzo a hablar aquí con todo mundo, es que me aburre la iglesia. Es que son bien simples los cristianos, bien juzgones, no aman. ¿Y sabes lo que hace esto bien chistoso? Que ustedes saben que estoy viviendo en pecado. Y el pecado ya habla por mí. Y por eso es lo que es chistoso. Porque a donde quiera que yo vaya, yo estoy caminando así. Qué simple, ¿verdad? Los de la iglesia bautista, ¿no ven que son bien simples? ¿Verdad que sí? Pero ustedes saben que yo ya me hice esclavo del pecado. Ya no voy a la iglesia. Porque son esclavos del pecado. Hace mucho dejaron la cruz de Cristo y comenzaron a cargar otra cruz, la cual su conciencia continuamente les estaba diciendo, estás mal, no, regresa, ponle reversa a tu vida, ya cambia. Ay, no, es que yo merezco ser feliz. Dios no quiere que nadie sea infeliz. Y usted dígale, pues no has leído Hebreos 11. Donde muchos murieron mártires. Hermanos, Pedro murió decapitado. ¿Qué hiciera Pablo antes de morir por la causa de Cristo ante la filosofía cristiana de hoy? No es que va a morir feliz, mientras que le cortan la cabeza va a ser feliz. No es así. Cuando gente está dominada por el pecado, ya comienza. Y hermanos, y escúcheme, hay gente que usted no sabe que está mal. ¿Por qué? Porque están aquí todavía. No vienen a la iglesia porque les duele la cabeza. No vienen a la iglesia porque es COVID. No vienen a la iglesia porque están ocupados. Todavía no te dicen, es que yo no voy a la iglesia porque estoy viviendo en pecado, me da pena, ¿sabe qué? Me siento como que me han cortado las piernas y ando mal, ando cojeando espiritualmente hablando. No voy a la iglesia porque estoy bajo convicción, porque siento que todo lo que se predica es contra mí. No voy a la iglesia porque como mi conciencia está tan pesada, siento que todos me están viendo mal. No dicen eso. ¿Cómo quisiera que dijeran eso? Regularmente estoy muy ocupado. Es que es increíble que viven muy ocupados para el Señor. Pero es porque están aquí. Tarde o temprano, cuando ya están, ahora sí, abiertamente aquí, ya van a saber, esa fue la razón. Pero gente se comienza a apartar, hermanos. Entonces, nuestras vidas no deben de provocar que otros tropiecen. No debe de provocar que otros caigan. Debemos de tener cuidado y restricción sobre las cosas que nosotros vamos a decir, qué cosas vamos a motivar, qué cosas les vamos a decir a alguien. Si vas a recomendar un restaurante y quizás hay algo incorrecto con ese, ¿verdad? Sería bueno que dijeras, mira, los tacos allá están muy buenos, pero fíjate que como a las 8 de la noche fui, no es un ambiente muy bueno, entonces ve mejor a la 1 de la tarde. Yo no sé, pero tenga cuidado con su libertad, porque sí somos libres. Tenga mucha sabiduría. ¿Cómo recomiendas algo? Porque no sabes cómo va a afectar lo que usted recomienda a ese individuo. Sin duda somos libres, dice Gálatas 5:1. Noten, no está en sus notas, pero vayan a Gálatas 1, porque sí quiero que vayan ahí. Gálatas capítulo 5. Para todos los de la clase de Biblia, ya tienen estos memorizados. No son mentiras, los conozco, no han comenzado todavía. No lo van a conocer hasta el día antes del examen, ¿verdad? Bueno, por eso están riendo. Pero bueno, noten por favor, Gálatas 5, versículo 1. ¿Estamos bien ahí? Noten. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo como libres.
y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Muchos van a decir, ¿viste? Somos libres, ¿verdad? Libres en Cristo, puedo hacer lo que yo quiera. No, no, no. Cada libertad tiene su responsabilidad. Versículo 13, noten por favor, Gálatas 5, versículo 13. ¿Estamos ahí? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis, ¿qué? Llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para sino servíos por amor los unos a... La Biblia es clara, sí somos libres en Cristo, incluso tenemos esta libertad de saber qué hacer aquí, somos libres. No uses la libertad para vivir en el pecado. Y la Biblia lo hace claro, esa no es la libertad a la cual Dios nos está diciendo. Entonces tenemos que considerar que lo que nosotros podemos ver como apropiado puede ser inapropiado para alguien más. Primera de Corintios 8, versículo 9, noten. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser, ¿qué dice? Para los débiles. Entonces uno tiene que tener cuidado. ¿Sabes qué? Yo puedo a lo mejor ver esto apropiado, pero a lo mejor alguien no. Tengan cuidado, hermanos, y toma mucha madurez para poder comprender que su testimonio sí importa. Lo que usted dice sí importa. Lo que usted comenta sí importa. A lo mejor usted piensa, a mí nadie me hace caso. No, alguien te hace caso. Ya sea que tengas hijos, ya que tengas alguien te está escuchando. Y lo que quiere es estar seguro que de su vida usted punte a gente hacia allá, hacia Dios, no hacia el pecado, que su vida guíe a personas a acercarse a Dios, no a que tropiecen sobre lo que usted dice cuando esté enojado o enojada. Tenga cuidado lo que usted dice. ¿Por qué? Porque es cuando su cristianismo cuenta más. Cuando está en un problema y está en la servidumbre, hermanos, de la angustia, del desánimo. Tenga cuidado que dices, alguien te está escuchando, alguien está observando tu cristianismo. Alguien va a beneficiar de tu cristianismo o alguien va a tropezar de tu cristianismo. Porque cuando ellos un día se encuentren en el mismo hoyo que usted se encuentra, en lugar de aprender de usted, ya no va a aprender de usted. Ya va a tropezar con usted. Y muchos de nosotros van a decir, no, hermanos, yo sé que estás en desacuerdo con tal hermana, pero fíjate que Dios aún en esto puede mostrarte algo. Y te va a decir, pero ¿te acuerdas tú la otra vez? Todo lo que me dijiste de tal persona, ¿te acuerdas? Y es cuando uno pierde su sal, hermanos. Por eso les digo, tengan mucho cuidado. Primera de Pedro 2:16, la Biblia nos dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como ¿qué? Pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahora, déjales enseño la ilustración que está una vez más, pero ahora en lugar de que diga pecado, va a ser tropiezo, y aquí en lugar de que diga Dios, va a ser edificante. Y tenemos que comprender cómo es que esto se ve. ¿Por qué? Porque aquí edificamos a gente, aquí podemos ser tropiezo de gente. Y como usted no sabe cuál es el corazón de cada individuo, lo que usted puede ver como algo apropiado puede ser inapropiado para la persona, porque usted no sabe con qué luchó, usted no sabe qué es lo que fue el transcurso de su vida, usted no sabe mucho de esas cosas. Entonces, uno tiene que tener bastante cuidado cómo es que yo voy a dejar que mi testimonio influya a otros. Por amor a Cristo. ¿Por qué? Porque yo quiero que Cristo sea en mi vida. Yo quiero empujar gente a Cristo. Yo quiero que gente sea edificada con mi vida. Entonces tengo que cuidar muchas veces de no decir todo lo que pienso o no destruir quizás el testimonio de Dios ante otra persona o no motivar a alguien que se acerque al pecado. Entonces uno tiene que estar en pleno disciplina, hermanos, para poder ayudar a otros, comprendiendo, hermanos, que Dios nos puso como embajadores de Cristo y no debemos de ser tropiezo a nadie. Y vean este contraste entonces, vean esto en sus notas. Pureza y libertad van juntos, igual como corrupción y esclavitud. Esas dos cosas siempre van juntas. Y noten entonces, hermanos, si estamos aquí con Dios, ¿verdad? Pureza y libertad. Aquí hay mucha libertad. Incluso Gálatas dice que si donde está el Espíritu hay libertad. ¿Por qué? Porque no hay pecado. Pero gente dice, no, yo voy a ser libre, voy a hacer lo que yo quiera, y esto y lo otro, y aquí se encuentran esclavos a la pornografía, en fornicación,
en problemas fiscales, en deuda hasta los ojos, sin control, problemas matrimoniales. Pureza y libertad van juntos, ¿sí? Corrupción y esclavitud van juntos. ¿Sí lo están viendo? Cuando abusas tu libertad, terminas preso. Si no me creen, pregúntenle a todos, vayan a la penitencia. Cada uno de ellos abusó su libertad. Cada uno de ellos. Todos somos libres, México somos libres, amén. Abusas tu libertad y vas a estar esclavo. En Cristo somos libres, abusas esa libertad y vas a terminar esclavo de algo. Hay un propósito de por qué Juan escribió Primera de Juan. Y el versículo 1 nos dice, y regresen ahí, vamos a ir al segundo punto, pero regresen allá a Primera de Juan 1, capítulo 2, Primera de Juan 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y nomás estamos viendo cómo le hacemos. Y la verdad es que estamos en una lucha todos, hermanos, constantemente. Nadie aquí va a proclamar perfección. Todos estamos creciendo en gracia. Amén. Pero solamente estoy dando ejemplos de cómo podemos apartarnos de este pecado. Entonces, noten segundo, ya vemos el propósito de lo escrito. Segundo, la persona que nos representa. ¿Quién es la persona que nos representa? Versículo 1 del capítulo 2. Dice la Biblia, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces Juan deseaba que nadie pecara, pero es obvio, vamos a pecar, y él dice, bueno, eso lo escribo para que no estén viviendo en pecado, pero si un día te encuentras en pecado, tenemos abogado. Tenemos alguien que nos represente, alguien que abogue por nosotros. Entonces, y es de eso entonces que vamos a hablar ahorita. Entonces, no tenemos que vivir en derrota. ¿Saben lo que sucede, hermanos? Y déjaselos ilustro de esta forma. Cuando alguien se aparta con Dios para regresar aquí, y alguien se encuentra acá, ¿saben que les dije? Están en una lucha de conciencia, de espíritu, no saben ni qué ondas. ¿Saben lo que les empuja a irse más? Cuando se les olvida que todo este momento que están aquí, hay alguien peleando por ellos acá. No es que todos les han dado la espalda a ese individuo. Ellos tienen a Jesucristo que está intercediendo por ellos, por más mal que estén. Y si usted supiera, y si cada joven aquí supiera que no importa dónde está la relación con tus padres, qué tanto te aman, qué tanto luchan por ti, qué tanto sacrifican por ti, la mayor parte de los jóvenes que me están escuchando no fueran tan rebeldes y apáticos, indiferentes con sus padres. Porque muchas veces ellos, por decirlo así, viven en el disgusto de los padres, porque ellos piensan, no, mi mamá no me ama, mi papá no me ama, y tontos, la razón que están aquí es porque les aman, porque les llamaron la atención, porque los disciplinaron, porque por ese mismo amor, igual el pecador, cuando se encuentra aquí, él se siente cerrado porque piensan, todos me están dando la espalda, todos me están criticando, todos están apuntando el dedo a mí, no me dejan en paz, no, y no sé qué más dirán, pero lo que se les está olvidando, que aquel que murió por ellos, está constantemente diciendo, Padre, yo morí por él, pero mira cómo está viviendo, yo sé, pero yo morí por él. Yo soy la propiciación de él. La razón que no puedes tratar con él con ira es por mí, porque yo morí por ellos. Y aquel está totalmente necio y con duro corazón pensando, Dios no quiere nada ver conmigo, y ahí está Jesús abogando por él. Si solamente viéramos todo lo que Dios está haciendo por nosotros, fuéramos más blandos a servir al Señor y quisiéramos servir con Dios y con gusto le serviremos. Jesús ofrece consuelo como un amigo, hermanos. Jesús se representa a un comandante que está animando sus tropas y Él lo hace con nosotros. También es como un abogado quien defiende por nuestra causa.
Jesús, hermanos, es cada uno de ellos y más para nosotros, sus hijos, que Él está siempre abogando por nosotros. Nuestro pecado entonces, hermanos, es la razón que necesitamos a tal abogado. Ahora, Él puede salvar eternamente a alguien que Él salvó. ¿Por qué? Porque Él vive intercediendo por nosotros. En Hebreos 7:25 dice la Biblia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En Hebreos 4, versículo 14 al 16, dice la Biblia, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, ¿qué dice? Pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar, ¿qué? Gracia para el oportuno socorro. Hermanos, no se les olvide eso, dice la Biblia. ¿Saben por qué tenemos esta confianza? Porque Jesús fue tentado, pero nunca pecó. Y Él se compadece, dice la Biblia. Entonces, aun si ahorita te encuentras en pecado, eso no es para que vivas en orgullo en pecado. Eso es para que regreses y, Señor, perdóname. Es más, y yo sé que tú me entiendes, Señor, tú te compadeces porque mis sentimientos que me llevaron al pecado, a mi derrota, Señor, tú los comprendes, tú los sentiste. Perdóname, gracias, Señor, que tú nunca pecaste, gracias. Eso es muy diferente, hermanos, a pensar que tu abogado te dio la espalda, por lo cual sigues viviendo en pecado. Podemos entrar confiadamente porque Él intercede, pero también porque Él se compadece de nosotros. Todas tus debilidades, cada cosa que te llevó a la derrota, hermanos, Él ya lo entiende y lo comprende porque Él sintió lo mismo. E incluso, hermanos, algo que se me hace bien increíble, allá en Lucas 22:31, cuando Pedro estaba dialogando con Jesús, Jesús le dijo, hablando como de intercedor, dijo lo siguiente, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para sandaliados como a trigo, pero yo he rogado, ¿qué dice? Que tu fe no. Y y tú, una vez vuelto, confirma, ¿qué dice? ¿Sabes lo curioso, hermano? Si hoy te encuentras aquí, ten esto seguro, Jesús estuvo pidiendo por ti. ¿Se imaginan la gran congoja de por qué Pedro lloró amargamente? Es porque Jesús ya le había dicho, mira, el diablo ya pidió por ti y yo he estado orando por ti, que tu fe no falte. En cada ocasión, en cada momento que tenemos oportunidad de caer en pecado, hay uno en el cielo, hermanos, que está diciendo, oh no, Padre, dale la fuerza, oh no, mantén lejos el diablo, oh no, Él está intercediendo, hermanos, por nosotros, Él está pidiendo por nosotros, como lo hizo con Pedro. D.L. Moody dijo lo siguiente, noten, no quiero tomar a la ligera el pecado, pero es un pensamiento reconfortante para mí que mi maestro ha hecho provisión para mi pecado. Esto fue escrito en la vejez de Juan, hablando aquí de primera de Juan, cuando había bastante bien, cuando había visto por su propia experiencia si el cristiano peca o no. Entonces nos dice que Cristo ha subido a lo alto como sacerdote. Estuvo aquí como profeta, ahora es sacerdote. Su oficio es interceder por nuestros pecados. Cuando me equivoco es inútil tratar de justificarme, pero puedo ir a mi closet y contarlo todo. Y todo está arreglado, todo guardado. Amén. Y eso es lo que nuestro abogado está haciendo, está arreglando la situación para que podamos ir confiadamente con el Padre. Noten segundo, no solo la Biblia dice que es abogado, pero vuelve a mencionar el hecho que Él es nuestro propiciación. Versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces Jesucristo, hermanos,
es la propiciación. La palabra significa hace referencia del Viejo Testamento en el lugar que se hacía el sacrificio para apaciguar o satisfacer la ira de Dios o la justicia de Dios en cuanto al pecado. Y Jesús es la propiciación nuestra. ¿Por qué? Porque Él llevó el pecado por nosotros. Primera de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, vemos entonces el propósito de lo que Juan escribió: no peques. No peques, hay que alejarnos del pecado. La persona que nos representa es Jesucristo. Él es nuestro abogado, Él intercede, Él se compadece por nosotros. Él está continuamente siendo nuestra propiciación. Cuando el Padre quiere ver nuestro pecado y quiere tratar con nosotros como Dios justo, es Jesucristo que apacigua y satisface el deseo de justicia. Él muestra sus manos y muestra cómo lo crucificaron. Su sangre es lo que pagó el precio, y se apacigua y se satisface el deseo de justicia, por lo cual Dios no trata con nosotros como merecemos. Tercero, quiero que veamos la prueba de nuestra salvación. Ahora se nos muestra cuál va a ser la evidencia, la prueba que nosotros tenemos para mostrarle al mundo que sí somos hijos de Dios. Noten conmigo, por favor, en el versículo 3. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Es algo tan sencillo, ¿verdad? Ya les digo lo que necesitan saber en griego. No son mentiras, no necesitan nada de griego, está plenamente sencillo en español. Amén. Esto está muy sencillo. ¿Y cuáles son las evidencias? Y vamos a trazar varias evidencias aquí en nuestro contexto. Noten primero nuestra obediencia. Nuestra obediencia. Versículo 4 también dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, obediencia, hermanos, siempre ha sido parte de prueba. Y yo sé que muchos piensan: a ver, dame una evidencia que amas a Dios. Y yo sé, ¿sabes lo que van a decir muchos? Mira mi piel se me enchina. Y yo sé, ¿verdad? Así como cuando ven a Luis Miguel cantar mucho, lloran, eso no es evidencia de nada. Así muchos piensan que esa es la evidencia que aman a Dios. Pero conforme a Dios, esa no es la evidencia que amamos a Dios. La evidencia que amamos a Dios es la forma que usted vive. ¿Cómo vive? Dice, amo a Dios, o dice, no amo a Dios. Es muy sencillo. Incluso Jesucristo dice lo siguiente de lo que Jesús dijo en Lucas 6, 46 al 47. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo, qué? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, le indicaré a quién es semejante. Y comienza a dar la parábola de los dos cimientos que existen sobre cuál casa vamos a edificar. Y yo nomás, hermanos, yo les digo, yo no lo dije, no lo estoy diciendo para caer mal, pero Jesús dice: ¿por qué me dicen tanto Señor y Señor y no soy tu Señor? Amén. Es como si yo me metiera a un restaurante, fuera con el dueño y le dijera: jefe, ¿cómo estás? ¿Estás viendo? ¿Tú quién eres? No, pues tú eres mi patrón. ¿Cómo que? ¿Y por qué no estás trabajando? Y no, pues eres mi patrón, nomás digo. Es lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué me dices Señor, Señor? Pero tú no estás viviendo como si yo fuera tu Señor. ¿No estás haciendo lo que yo te estoy pidiendo? Carlos Spurgeon dijo lo siguiente: aquellos hombres que piensan que la gracia de Dios, cuando se predica plena, justa y llanamente, conducirá a los hombres al pecado, no saben lo que dicen, ni lo que afirman. No es conforme a la naturaleza ni a la gracia que los hombres encuentren un argumento para el pecado en la bondad de Dios. Hermanos, Dios requiere obediencia de nosotros. Y si vamos a dar una obediencia, si va a ser algo claro en nuestras vidas, va a ser la forma que vivimos. Va a ser en la forma que nosotros obedecemos. Entonces vemos que la obediencia es una evidencia. Segundo, noten, nuestra madurez. Nuestra madurez. El versículo 5, quiero que veamos, por favor, dice la Biblia lo siguiente:
Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, ¿qué dice lo siguiente? El amor de Dios se ha ¿qué? Perfeccionado. Entonces la Biblia nos dice, entonces, bueno, si nosotros guardamos la palabra de Dios, el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Hermanos, déjales digo, y eso que podemos regresar allá donde nos dice, bueno, y el que odia a su hermano no ha conocido a Dios. Y la cosa es aquí, hermanos, que mientras que caminamos con el Señor, el amor de Dios comienza a perfeccionarse en nosotros, maduramos. Nunca vamos a alcanzar perfección, pero sí podemos alcanzar madurez. Y la verdad es que pues no todos estamos ahí, todos estamos madurando poco a poco en la gracia del Señor, poco a poco estamos creciendo y ese es un proceso aún. Yo no me considero que he llegado todavía, me falta bastante que crecer. Lo que sí quisiera es que cada año exista evidencia de crecimiento, y no estoy hablando de los lados, estoy hablando en madurez espiritual, amén. Ese crecimiento va a ser muy fácil. Me puse como meta perder unos 200 gramos este año, así que ahí vamos, amén, 200 gramos, ni muy allá ni muy extremo, son mentiras. Entonces solo aquellos hermanos que caminan con el Señor van a madurar. Y hágase usted esta pregunta: ¿hay evidencia de madurez y obediencia en su vida? ¿Hay algo que le dice a todo el mundo, mira, fue salvo y mira, anda caminando en obediencia? No perfectos, porque caemos y tropezamos, eso lo sabemos, nadie, pero hay evidencia que hay obediencia, está madurando. Antes se te conocía como que te enojabas y explotabas, ahora no. ¿Hay ese tipo de cambio? ¿O simplemente eres alguien que se enoja y pierde control, ahora cristiano? ¿Verdad? ¿Qué evidencia hay, hermanos, en su vida? Tiene que haber evidencia que algo está cambiando en tu vida, y de aquí hasta que muramos vamos a estar en esa transición. Nadie ha llegado ahí todavía. Pero hay una tercera evidencia, creo, bíblicamente hablando, que vamos a poseer aquellos que somos hijos de Dios. Y noten tercero, nuestra conformidad. El versículo 6, noten por favor. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si estamos buscando, ahora sí, la verdadera prueba de fuego aquí es esta. Nos vamos a parecer a él. Ahora sí estamos bien cortos todos, ¿verdad? Nuestras vidas deben de reflejar la vida de Cristo. Debemos de andar como Él anduvo. Nuestros deseos y acciones deben de reflejar a nuestro Salvador. Todos tenemos áreas de debilidad, pero debemos de estarnos moviendo hacia, ¿sabes qué? Este año debemos de parecernos un poco más a Cristo que el año pasado. Este año debemos de vernos un poquito más como Él que el año pasado. Podemos parecernos al mundo o podemos parecernos más a Cristo. Usted va a decidir. Pero dice la Biblia que si permanecemos en Él, si permanecemos en sus escrituras, en su voluntad, vamos a andar como Él anduvo. Entonces, hermanos, vean Romanos 12:2 y ya me lo terminamos. Déjenme los dejo con esto. Dice la Biblia en Romanos 12:2, no os, ¿qué dice la palabra ahí? Conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y... La palabra conformar es una palabra griega que significa patrón o molde. Literalmente la Biblia está diciendo que nuestro molde, así como de galletas, nuestro molde no debe de ser a este siglo o a este mundo. En otras palabras, en el mundo vemos el molde, todos piensan igual, es un mismo molde que se está replicando, todos tienen ese molde, piensan muy similar, piensan que hoy en día, por ejemplo, lo famoso es no disciplinar a tus hijos, porque el ser muy negativos es malo para ellos, ¿verdad? Entonces, cada rato lo estás viendo en el mall, lo estás viendo en todos lados, niños desobedientes y los padres se hacen, ¿verdad?, los ciegos.
Es mejor pensar que mi hijo esté enfermo a que sea desobediente. Padres optan por medicar a sus hijos en lugar de tratar con sus hijos. Amén. Y es un molde porque ellos piensan, bueno, pues yo sé que la Biblia dice esto, pero pues estamos en otra era, en otra generación. La vara de amor de seguro no funciona hoy, funcionaba antes, pero no hoy. La Biblia no cambia. Amén. La Biblia dice, ¿verdad?, que yo debo de amar a Dios, amar a mi esposa, como Cristo amó a la iglesia. El molde del mundo es muy diferente. El molde del mundo es: tú debes de ser un mujeriego, no le hagas caso a tu esposa, no seas mandilón, haz lo que te dé la gana, no te dejes. Amén. Y ese es el molde de hoy. Muchas mujeres, incluyendo cristianas, que son moldeadas bajo este mundo, se casan feministas, con una mente feminista. Yo no voy a dejar que un hombre me diga a mí qué hacer. Buena suerte quedarte casada. ¿Por qué? Porque eso va a traer conflictos. Amén. No estoy diciendo que el hombre debe de abusar ni nada de eso, no me malentiendan, pero son moldes y son patrones. Regularmente hasta la mujer más orgullosa y más independiente que termine sola, termina pensando, a ver, ¿qué es lo que hice mal? Porque aquí no se trata de que yo sea un mandilón por amar a mi esposa y que ella no sea una mujer digna de alabanza por someterse a mí. Se trata de qué dice la Biblia, y ojalá que Dios bendiga y tengamos una tremenda familia porque estamos obedeciendo a Dios, no obedeciendo a nuestra cultura. Y esas cosas pueden sonar bien locas y gente se ríe y se mofan, pero en fin, yo estoy muy feliz. Amén. Los que no están felices son los que están quemando carros y llantas cada año que viene. Los que están en múltiples matrimonios. Y escúcheme, si usted se ha divorciado y se ha recasado, haga todo lo posible por mantener este matrimonio fuerte. Pero lo que yo estoy diciendo es esto, simplemente es esto. Depende qué patrón estás siguiendo en tu vida, depende qué molde estás siguiendo en tu vida, vas a tomar decisiones conforme a ese molde. Y nos dice la Biblia, no te conformes, no seas moldeado conforme a este siglo, a este mundo, sino que renueva tu mente, limpia tu mente para que puedas recapacitar, en otras palabras, o para que puedas comprobar cuál va a ser la voluntad de Dios, que es buena y perfecta. Nunca lo vas a poder discernir si tu mente está mal. Hermanos, cuando caminamos con Dios, y les digo esto, nada puedes hacer para esconderlo. Nada. No puedes agarrar, dice la Biblia, un candelero y ponerlo debajo de un almud. No lo puedes hacer. Amén. Noten Hechos 4:13. ¿Estamos ahí todos? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres nacos, dice sin letras, y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con quién. O sea, literalmente es como un insulto a lo que está diciendo aquí. Y viendo cómo hablaba Juan y Pedro, y a pesar de lo que eran, la única conclusión es que se había notado que habían estado con Jesús. Aun cuando Pedro estaba mal, no pudo esconder la influencia de Cristo en su vida. Y la Biblia dice en Mateo 26:73, cuando estaba negando a Jesús, un poco después, acercándose, los que ahí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Aún la forma que hablamos es influenciado por Jesucristo. Mi pregunta para usted hoy es esta: ¿andas como Él anduvo? ¿Hay evidencia en tu vida que Él está en tu vida? Porque lo más importante, hermanos, a pesar de ser obediente a su palabra y estar madurando, es esto literalmente: ser conformados a la imagen de Él.
para que cuando te vean, y literalmente así como Pedro y Juan, oye, tú eres una persona que no tienes estudio, pero mira cómo hablas. Mira, tú eres una persona que antes gritabas y decías un montón de malas palabras, pero mira ahora cómo hablas. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Por qué tanta diferencia? Y tarde o temprano, cuando tengas temor y te avergüences de Cristo y de repente alguien dice algo y estás tratando de esconder el caso de que eres un cristiano, se te va a salir algo que entre cristianos decimos y alguien te va a decir, qué raro. ¿Nunca le has dicho hermano a alguien que no es un hermano? Amén. ¿Verdad que sí? Y te descubres y sale. Y de repente alguien dice, no, fíjate que me dieron un trabajo, lo que sea, estás hablando con un inconverso y dices algo como, qué bendición. Y se te quedan viendo como, qué bendición. Porque ellos van a usar otras palabras. Y muchas veces aún la influencia de Cristo, sin que sepamos, nos influye. Una luz no se puede poner debajo de un almud. Entonces mi pregunta es, miren, y con esto ya ahora sí voy a terminar. Si estás aquí, tienes que saber esto. Dios te ama. Cristo está ante el Padre todos los días intercediendo por ti. Y si lo sabes, corre a Cristo. No abuses de la paciencia y el amor que Él tiene con nosotros. Él está intercediendo. Y cristiano, si estás aquí, parécete más a Él. Si decimos que le conocemos y no guardamos sus mandamientos, mentimos, dice la Biblia. ¿Estás pareciendo a Cristo? ¿Te ves más como Él? Vamos a orar, hermano. Señor, te pido por favor que obres en cada corazón.